Vamos a presentar el programa de becas para niños y niñas. Está aquí, siéntense Mario Delgado y Julio León, que es el coordinador de Becas para el Bienestar, y Mario Delgado, secretario de Educación. Entonces nos van a presentar el programa de becas. Antes de ello, le quiero pedir a Laura que haga una presentación muy rápida de la situación de Guerrero y Oaxaca, de las afectaciones del huracán. Entonces sería Laura, luego Mario y Julio, y Mariana Terán, que está aquí con nosotros, zacatecana. Ella nos va a hablar hacia el final, de la Constitución de 1824, que hoy cumple 200 años. Los viernes, como saben, los vamos a dedicar a Suave Patria y vamos a iniciar con esto. Hoy vamos más tarde a Veracruz. Normalmente el 4 de octubre se celebraba, lo instituyó el presidente López Obrador, el aniversario de la Marina Armada de México, porque es justo un 4 de octubre, previo a que llegara Guadalupe Victoria, que se crean 4 secretarías, entre ellas la Secretaría de Guerra y Marina, ya en el México independiente. Pero hoy vamos a Veracruz para no dejar de estar con la Marina, pero a conmemorar la Constitución de 1824. Aunque se firmó aquí, cerca de San Ildefonso, vamos a ver un video más tarde, Guadalupe Victoria, la mayor parte de su vida estuvo en Veracruz, entonces vamos a aprovechar para su lucha de independencia, la desarrolló por la independencia en Veracruz. Entonces más tarde vamos a ir a Veracruz, pero aquí vamos a tocar el tema, con eso vamos a iniciar Suave Patria, que además es el poema de López Velarde, que además es zacatecano. Bueno, entonces Laura primero sobre Guerrero y Oaxaca y después Mario Delgado. Adelante, Laura. Muchas gracias, muy buen día para todos y para todas. Con su permiso, señora presidenta, informo sobre los efectos por el huracán John, principalmente en el estado de Guerrero, y como ya lo mencionó la presidenta, en el estado de Oaxaca, y también algunas afectaciones en infraestructura en Michoacán. Está la presentación, por favor, si son tan amables. El pasado 23 de septiembre, como sabemos, a las 21:15, el huracán John de categoría 3 tocó tierra en Markelia, Guerrero. Se tienen identificados 29 municipios afectados directamente en Guerrero. Y en la costa, en toda la zona costera, 8 municipios. De inmediato se activó el plan DN3, el plan Marina, el plan Guardia Nacional. Evidentemente que iniciamos días antes con acciones preventivas que nos ayudaron a implementar una acción fundamental en Acapulco y en los 8 municipios costeros. El día lunes, cuando impacta el huracán, la gente se quedó en sus domicilios o acudieron a refugios para poder resguardar a sus familias y sus vidas. Esto nos ayudó mucho a tener los resultados obtenidos. De inmediato, Sedena, Marina y el gobierno de Guerrero iniciaron la limpieza y la habilitación de caminos obstruidos por los árboles. Básicamente, este huracán nos dejó vientos sostenidos de 195 kilómetros, afectando aproximadamente a 15,000 personas en esta zona. En la Costa Chica se han entregado 12,054 despensas, 96,432 litros de agua. En la localidad de Cruz Grande, la Sedena ha brindado más de 15,000 raciones calientes. Para después, del lunes 23 al viernes 27 de septiembre, se registró lluvia
acumulada por 1,015 milímetros en Acapulco, Guerrero. Es decir, esta precipitación, la media anual en el estado de Guerrero es de 1,200 milímetros, lo que significa que en 4 días llovió el 84.5% de lo que llueve en el promedio en todo el año en el estado de Guerrero. Aquí vemos el mapa con la afectación. La siguiente lámina son todos los municipios y las regiones en donde tuvimos afectaciones por las lluvias y las inundaciones en 108,792 personas afectadas con 27,000 viviendas. Asimismo, es importante mencionar que se dividió un análisis en Acapulco de 2 zonas, evidentemente en la zona urbana del puerto y otra en la zona rural afectada. Aquí se estima una afectación promedio de 39,941 viviendas y 127,000 personas. Lo anterior son 39 colonias en la zona urbana y 18 localidades rurales. Es importante la siguiente lámina, por favor, porque podemos ver en esta lámina es muy importante. En la línea azul, este es el río La Sabana. Arriba se ve cómo corren los arroyos. En color beige o amarillo es la población que llegó a asentarse en esta zona, que acumula Acapulco, pues tiene un alto índice de invasión. Así es. Así de hace días, esto ya no es de ahora, eso es de entonces, de los primeros días, cuando estaba lloviendo. El índice de invasión de los cuerpos de agua y de las llanuras es muy alta. En la colonia La Poza se encuentra exactamente ahí en los márgenes del río Sabana. Es muy importante resaltar que del 24 al 28 de septiembre, que son estas imágenes, la que sigue, por favor. Fueron 4 días en donde nos abocamos a sacar a la gente que estaba en las zonas de riesgo, a evacuar a la población. Todos, absolutamente, los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno nos dedicamos única y exclusivamente a evacuar a 10,147 personas. Sedena, Guardia Nacional, Marina, Conagua, el Gobierno del Guerrero, Protección Civil, el municipio de Acapulco, Cruz Roja y voluntarios. Más de 985 personas con 30 vehículos de los altos y con 40 lanchas pudimos evacuar más de 10,000 personas. Hay un refugio temporal muy importante que instalamos en Mundo Imperial, es un centro de convenciones que está en Acapulco, muy cercano a la zona que fue afectada, que es la zona este de Acapulco. La Sedena han preparado y entregado más de 13,550 raciones de comida caliente desde el pasado 27 de septiembre y están todos los servicios muy dignos para la población que se encuentra ahí y que aún no ha podido regresar a sus domicilios hasta que no concluya la limpieza de las calles y de sus viviendas. Se inició la distribución de 100,000 despensas a través de la Sedena y de la Marina. En Acapulco se han entregado hasta el momento más de 22,560 despensas. La Comisión Federal de Electricidad informó en Acapulco sufrieron cortes del servicio eléctrico 67,690 usuarios. El servicio fue restaurado desde el 29 de septiembre. Está estable, ya no hay cortes y fue restablecido el servicio completo del servicio eléctrico. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene acciones en todos los puntos carreteros afectados. En su momento llegaron a ser 190 cortes o afectaciones o deslaves. Ya hay un avance que más adelante mencionaré. Hubo 18 cortes a la circulación y 162 fueron sin cortes de circulación. A partir del 29 de septiembre, el aeropuerto de Acapulco en funciones sin ningún problema. La Secretaría de Salud ha brindado 18,569 atenciones médicas. La Conagua
ha implementado toda una estrategia con el gobierno del estado y los municipios para regresar los servicios a la normalidad. En efecto, quisiera yo concluir mi participación mencionando que uno de los temas relevantes que tenemos trabajando en estos momentos y por instrucciones de la presidenta es coordinar todo el restablecimiento del servicio del agua en los 4 puntos que distribuye el agua en Acapulco. La Marina se encuentra haciendo desasolve, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está rehabilitando todos los caminos. Asimismo, menciono que se está trabajando en 8 puntos carreteros en Michoacán y tenemos 22 municipios afectados en Oaxaca, en donde también se está trabajando. Hemos estado trabajando muy bien, Presidenta, trabajando con la comunidad, seguimos en territorio limpiando las calles, que eso es básicamente el trabajo que ahorita nos ocupa, y restableciendo los servicios de agua. Eso sería todo. Con permiso. Gracias. Nada más para cerrar esta parte, ayer tuvimos una reunión, le estamos dando seguimiento. En este momento se está trabajando por parte de la Marina para desasolvar las plantas de bombeo en Acapulco para que pueda ser restablecido el servicio de agua potable, pero están llegando muchas más pipas para poder apoyar a la población. Y además, Bienestar ya está, a partir del día de hoy, inicia su visita casa por casa en las colonias más afectadas de Acapulco y en todos los municipios de Guerrero y también en los municipios de Oaxaca, que son 22 municipios afectados. A partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de 8,000 pesos y después, una vez revisado cuáles son las afectaciones, pues se daría el siguiente apoyo a la población. Y al mismo tiempo están llegando maquinaria de Sedena y de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hacer una limpieza integral del puerto de Acapulco. Y las carreteras, pues ya les vamos informando poco a poco cómo se van mejorando, abriendo. En la montaña y en la sierra de Guerrero también hay afectaciones en las carreteras, lo está atendiendo el Estado y si es necesario, pues nosotros entraríamos a apoyarles. Bueno, esto sobre Guerrero y Oaxaca. Mario. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos, con su permiso, Presidenta. Bueno, vimos el martes pasado, el 1 de octubre, dentro de los 100 puntos que leyó la Presidenta, la alta prioridad que tiene la educación. Hoy presentamos uno de los principales programas que ella ha planteado, que planteó durante toda su campaña y que empezamos a hacer realidad. Las becas. En la pasada administración del presidente Andrés Manuel López Obrador inició el programa de becas para el bienestar Benito Juárez. En educación básica había una cobertura de 4.9 millones de familias, una beca por familia que beneficiaba a 6.6 millones de estudiantes. Eran familias que eran elegidas en situación de pobreza. En educación media superior fue una beca universal para todas y todos los estudiantes que estaban en ese nivel educativo, 4.1 millones de estudiantes, y en educación superior se tenía un promedio de 460,000 beneficiarios, es decir, un total de 11.2 millones de estudiantes que recibían una beca. ¿Cuál es el siguiente paso? Una nueva beca universal para todas y todos los estudiantes en el nivel básico, esto es preescolar, primaria y secundaria. Para todos tendrán una beca. Esto es un universo de 21.4 millones de estudiantes en educación básica que se va a ir logrando de manera paulatina en esta administración. ¿Con qué vamos a empezar?
en el 2025 con estudiantes de secundaria. Es decir, habrá 5.6 millones de estudiantes beneficiarios con una beca en el 2025. Es importante decir cómo funciona esta beca. En este año, la beca era de 1,840 pesos por familia, familias en situación de pobreza. En el 2025, la beca se va a actualizar, se va a aumentar por inflación, como fue uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum, por lo tanto, llegará a 1,900 pesos. Pero además se va a dar 700 pesos más por cada niño que tenga estas familias. Es decir, si soy una familia que tiene un hijo en secundaria, recibo mi beca de 1,900 pesos. Pero si tengo 2 niños o 3 niños, por cada niño adicional es un gasto adicional que tienen las familias. Por eso se les dará 700 pesos más por cada niño integrante de la familia. Es cómo funcionará esta beca. Ahora, ¿dónde tener la beca? Bueno, vamos a iniciar a partir del 14 de octubre y hasta el 17 de enero. En todas las escuelas vamos a hacer asambleas informativas. Los servidores de la nación, junto con los servidores de la educación, van a visitar las 35,000 secundarias públicas que hay en nuestro país. Vamos a avisar una semana antes, ahí en la propia secundaria, en la página de internet, para que vayan los padres de familia, para que estén también los maestros, que estén los alumnos. No vamos a interrumpir clases, pero sí vamos a tener estas asambleas informativas para decirles cómo va a funcionar la beca. ¿Qué requisitos necesitamos? Lo vamos a poner en la página de internet, ahí lo encontrarán, la documentación, las fechas de cuándo vamos a ir a las secundarias y todo lo que necesitamos para obtener la beca y puedan a partir de enero recibir su tarjeta y ya empezar a recibir los apoyos. La educación es un derecho, no es una mercancía, es algo que nos ha dicho la presidenta durante todo este tiempo. Ahora, algo muy significativo, la beca lleva el nombre de una mujer. La beca se llama Rita Cetina por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién fue Rita Cetina? Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poeta y gestora literaria. Fue una mujer mexicana que sentó las bases para la emancipación femenina en el México del siglo XIX. Su labor se centró en la enseñanza a niñas y jóvenes de Yucatán, en la gestión, edición y redacción de proyectos literarios que impulsaron a más mujeres a ser parte del mundo letrado, al cual hasta entonces era dominio de puros hombres. Rita Cetina nació el 22 de mayo de 1846 en Mérida, Yucatán, dentro de una familia de élite yucateca ligada a la política y a la milicia. El 4 de junio de 1870, Rita fundó con otras mujeres meridenses la sociedad literaria y de beneficencia llamada La Siempre Viva, que tenían una revista, una publicación y también un círculo científico. A través de este proyecto hizo posible la creación de una escuela primaria para niñas de escasos recursos, muchas de ellas eran huérfanas, en el cual Rita inició su labor magisterial. También fue directora de esta escuela. Las materias que daban ahí, en esa escuela, eran materias elementales como lectura, gramática y geografía, pero también, fíjense, dentro de la tira matricular incluían asignaturas de bellas artes y aritmética, las cuales en conjunto constituían una de las currículas más amplias e innovadoras de educación para mujeres en el estado de Yucatán y en todo México. Al incluir estos conocimientos,
Rita Cetina y sus compañeras buscaban que la mujer no solo se instruyera como el alma del hogar, sino que fueran mujeres curiosas por la ciencia y la razón. Después de su experiencia en la Siempre Viva, Rita también se desempeñó como maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, el cual fue la primera escuela normal de la ciudad. En esta institución, Rita impulsó la profesionalización de las alumnas para que se convirtieran en profesoras. Este instituto fue cuna del feminismo mexicano. El 11 de octubre de 1908, Rita Cetina Gutiérrez murió a causa de una enfermedad en Mérida, Yucatán. La semana que entra se conmemorarán 116 años de su muerte. Y tras sus pasos había consolidado importantes proyectos educativos para las mujeres de su entidad. La labor de Rita influenció a decenas de mujeres de su época y de las décadas posteriores a su muerte. El más claro ejemplo fue, sin duda, Elvia Carrillo Puerto, quien además da el nombre de su maestra a la Liga Feminista que fundó bajo el lema Instrucción, Progreso y Derecho de las Mujeres. Con el apoyo, Elvia Carrillo Puerto, con el apoyo de sus enseñanzas y la lucha encabezada por la emancipación de la mujer a través de la educación, impulsó la conquista de más derechos para las mujeres en todo el país. Por eso, en homenaje a Rita Cetina Gutiérrez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido ponerle el nombre a esta beca universal para estudiantes de básica. Es todo, arrancamos la próxima semana visitando las secundarias públicas del país y tendremos toda la información en la página de internet que mencionamos. Muchísimas gracias. Herban, ponme el número de beneficiarios. La que sigue, por favor. Más. ¿En este momento cuántos son en secundaria? Sí, 5.6. No, pero la beca que atiende hoy, ¿en este momento cuántos estudiantes? Por familia. No. ¿Cuántos estudiantes de secundaria tienen beca? ¿Cuántas familias de estudiantes de secundaria tienen beca hoy? 1.100.000. Ah, ok. Pasamos de 1.100.000 a 5 millones, 5.6 millones de beneficiarios en el 2025. La beca que daba o que se da hasta ahora, la Benito Juárez, solamente en preparatoria es por estudiante. En el caso de las Benito Juárez para educación básica, preescolar, primaria y secundaria, es por familia. Entonces se dan 1.840 pesos a la familia, independientemente de si tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar un adicional a la familia por cada hijo que tenga adicional. Entonces son 1.900 de base a la familia. Si tienen 2 hijos, pues serán 1.900 más 700. Si tienen 3 hijos, 1.900 más 1.400. Ese es el esquema de la beca Rita Cetina. Vamos a pasar de una vez el video de la Constitución. Para después, al final, hacemos las preguntas. En este maravilloso
maravilloso recinto, el Archivo General de la Nación, se encuentra el manuscrito original de la Constitución de 1824. Esta Constitución representa el ideal insurgente para constituir una república. Fue la derrota de los monarquistas, defensores de privilegios para unos cuantos. Tras 11 años de batallas, en septiembre de 1821 se consumó la independencia a través de una alianza entre realistas e insurgentes. Cuando se consuma la independencia, se implantó una monarquía bajo el imperio de Agustín de Iturbide. Y esto representaba lo contrario a los principios de quienes iniciaron la gesta independentista, como Hidalgo, Morelos y Guerrero. En algunos documentos, como los Sentimientos de la Nación o la Constitución de Apatzingán, se había propuesto un gobierno republicano. Aquí, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, se reunió el Congreso Constituyente que firmó la Constitución de 1824. Aquí se puede observar la trayectoria histórica de las constituciones de nuestro país. Durante el imperio de Agustín de Iturbide, ya en 1822, se formó un Congreso Constituyente que tenía el objetivo de formular una constitución. Como esto iba en contra de los intereses imperiales de Iturbide, decidió disolver el Congreso. Y entonces el descontento pues no se hizo esperar. Varias provincias quisieron separarse de la nación y volverse independientes. Y ante esta crisis, Agustín de Iturbide tuvo que abdicar. En noviembre de ese año se integró un nuevo congreso en donde participaron personajes que estaban en favor de instituir una república federal. Los intereses conservadores y monarquistas ya estaban francamente debilitados. Nos encontramos ante un documento encuadernado, forma de libro, con forros de piel, remates dorados. Para cuidar un documento tan importante como estos, el Archivo General de la Nación tiene un espacio que se denomina bóveda de seguridad. En su título primero, este libro establece los principios fundantes de la nación mexicana. Dice que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. En su título segundo, establece la forma de gobierno de la nación, así como sus partes integrantes, y establece este principio fundacional que tenemos hasta el día de hoy, la división de poderes, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Con su permiso, Presidenta de la República, buenos días a todas, a todos ustedes. ¿Por qué es importante que el pueblo de México recuerde la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824, exactamente hace 200 años? Porque tenemos un pasado común que nos ha hecho nación, porque esa Constitución logró armar una república que fue capaz de integrar los suelos tostados de Veracruz con el esplendoroso desierto de Sonora, porque esa Constitución unió lo que estaba a un paso de separarse y logró sobreponerse a contrastantes geografías, sociedades y culturas. Veníamos de un pasado virreinal donde la Nueva España era parte integrante de la monarquía española. Con la consumación de la independencia, el imperio no logró formar constitución. La monarquía mexicana no sobrevivió. Sin embargo, el poder no conoce vacíos. El poder fue asumido por las provincias que se movilizaron. Las 4 provincias más radicales, entre las que se cuentan Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas, decidieron que la forma de gobierno
debía ser la República Federal para asegurar su autonomía. En 1823 quedó dibujado el federalismo. Con el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, la Carta Fundamental de octubre de aquel año y las 19 constituciones estatales, se dio vida a la República Mexicana. Con la República Federal, los diputados constituyentes encontraron una fórmula novedosa, audaz, arriesgada, en la que las distintas entidades podrían encontrar su lugar. El nopal representa las partes que se decidieron por el Pacto Federal. Ningún pueblo es superior a otro. Hemos recordado la guerra de insurgencia, las leyes de reforma y la revolución de 1910, pero también es fundamental recordar los momentos en que nos hemos constituido y las gestas de esta transformación. Las jóvenes generaciones deberán saber que esto costó vidas, luchas, infinidad de debates por confirmar cuál sería la mejor forma de gobierno. Es nuestro deber moral recordarlo porque este día, hace 200 años, se sentaron las bases para formar una nación, la nuestra. Mexicanos y mexicanas nos debemos a ese pacto federal. Por él tenemos un gobierno representativo. Por él se ha ejercido la división de poderes, la integración del territorio. A partir de él hacemos valer nuestros derechos y obligaciones ciudadanos. Por ese pacto elegimos a nuestras autoridades y estamos puestos a la defensa de la soberanía nacional. Nuestra República ha demostrado no solo su viabilidad y consistencia, ha demostrado su permanencia, potencia cultural a nivel mundial. Por eso las campanas deberán repicar, las salvas deberán sonar, los himnos deberán entonarse. Todos los que vamos a pie debemos voltear a aquellos constituyentes de 1824 y reconocer su valía. El pasado está contenido en nuestro presente. Lo que somos como nación es lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, pues este es el… Ya me dijeron que hay una tómbola, ¿no?, en la mañana. Yo no sabía. A ver, vamos primero, hay tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a varios. ¿Sobre el tema de las becas? Ah, sí, pues es la misma pregunta que traen todos, ¿no? A ver, vamos por acá. Sonora, a ver. Y luego tú. Y hola, luego ¿qué tal? dos de acá. Buenos días, señora presidenta, un gusto. Bueno, quiero antes que nada pues felicitarle. Yo soy Demián Duarte de Sonora Power. Felicitarle por su llegada el pasado primero. Se inaugura una nueva era en este país y creo que es importante esta visión de que es tiempo de mujeres. Yo lo saludo con mucho gusto, con mucho honor y con mucho privilegio de estar aquí con la oportunidad de dialogar con usted. Mire, recuerdo que en alguna ocasión cuando empezaba este asunto de la precampaña, yo en Nogales le decía que en usted confiábamos. Creo que usted debe recordar ese momento cuando apenas estaba perfilándose a esta importante empresa de convertirse en la primera mujer presidenta. Y mire, la felicitación yo se la extiendo al asunto de la congruencia con la que se ha comportado, válgame, pues en esta primera semana. El primer tema, la memoria histórica, muy importante, el asunto del 68, usted dice es hija del 68, nosotros también. Al final de cuentas nuestros padres emprendieron luchas importantes en la izquierda de muchas maneras, y bueno, pues al final de cuentas nos dieron esta identidad que hoy tenemos como país. Y bueno, el asunto también del género es muy importante. Su gobierno es el primer gobierno que habla justamente
de esta necesidad de que haya igualdad, pero igualdad sustantiva además, que es un concepto muy importante. En este concepto, Presidenta, yo le quiero plantear el asunto que a mí me ha generado molestia, seguramente a muchos también, de la misoginia que prevalece. Mire, en los últimos días ha circulado un video de un actor, Rafael Inclán, que bueno, se refirió después de su triunfo, porque esto fue en junio, a que tendríamos una ama de casa por 6 años. Y ha habido otro término que no lo voy a repetir porque es muy peyorativo, al que algunos opinólogos, representantes de la oposición, yo le digo la oposición mediática, se refieren a usted de manera que me parece muy negativa. Yo le quiero pedir su opinión sobre este contexto justamente de la misoginia y el ánimo de descalificar pues a la primera mujer que es la presidenta de todos los mexicanos. Primero hay esta idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030. Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y ayer, pues, en la salutación que se hace cuando llega un presidente, o presidenta en este caso, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues es parte de una cultura machista. Y es algo que, así como vamos a seguir hablando de la discriminación por situación social, por color de la piel, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar en nuestro país. Todos somos iguales ante la ley y además ahora queremos que se reconozca la igualdad sustantiva en la Constitución. Pero lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No. Yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento. Realizan un trabajo que nadie reconoce. Todos los días se levantan, despiertan a los niños, preparan el desayuno, les dan de comer, los llevan a la escuela, regresan, ya están preparando la comida, limpian la casa, preparan la comida, van por los hijos a la escuela, regresan, les dan de comer, después les ayudan a hacer la tarea y después vuelven a limpiar la casa y después llega el marido y también lo atienden y al otro día lo mismo. Parece como un trabajo menor. A ver, a todos los que no hacen ese trabajo los conmino a que realicen el trabajo de la tarea del hogar. Tiene su complejidad, ¿eh? O la otra, las mujeres que son amas de casa y además dejan a los hijos en la escuela, se van a trabajar, regresan a recoger a los hijos a la escuela, a veces comparten esta tarea con la pareja, que así debería ser, a veces no, y entonces ahí está lo que se llama la doble jornada, porque salen a trabajar y aparte la jornada del hogar. O en otro caso, las mujeres que salen a trabajar y que contratan a una mujer, una trabajadora del hogar, para que realice esas tareas, que como decía ayer, despectivamente y de una manera lamentable, hay muchos que se sienten que se quedaron en la colonia y les llaman sirvientas. No,
Eso se acabó, el esclavismo no existe en nuestro país. Se llaman trabajadoras del hogar, salen de sus pueblos, muchas veces con muchas penurias, tienen a sus hijos, muchas de ellas madres solteras, y realizan un trabajo digno, que además, por ley, tienen que tener seguridad social. Entonces, a todos aquellos que crean que por decir ama de casa es despectivo, no. Nosotros nos vamos a encargar también como mujeres de reconocer el trabajo de todas las mujeres que realizan en el hogar. Esa es una de las razones por las cuales estamos apoyando a las mujeres de 60 a 64 años, que cuando ya crecieron los hijos, ahora cuidan a los nietos o a las nietas, pues que tengan, muchas de ellas no tienen ni siquiera un ingreso propio, no tienen autonomía económica, y ahora pues van a recibir un apoyo del gobierno para que puedan tener al menos un poco de recursos para ellas. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Claro que sí. Además de ser tiempo de mujeres, creo que debe ser tiempo de hombres solidarios, ¿verdad? Que es un asunto también importante en la formación que tenemos que tener. Presidenta, mire, el arranque de su administración también ha dado una nota que es muy interesante. El peso, el superpeso se sigue fortaleciendo. Hoy amanece en niveles de 19 pesos con 20 centavos por dólar. Es un asunto que es relevante. Se escribió una página importante en nuestra historia financiera al cierre de la administración del presidente López Obrador. Es el primer presidente desde Manuel Ávila Camacho que logra un resultado positivo en la cotización del tipo de cambio, con esta ganancia que cerró con un 4% de ganancia frente al dólar respecto al nivel en el que asumió la administración. Usted en los primeros 2 días pues ya logró una revaloración de aproximadamente el 2% de nuestra moneda. Esto me da pie a preguntarle, mire, usted es científica, sabe que lo que no se puede medir pues no existe, ¿verdad? Porque no se puede corregir. El asunto es que yo le quisiera preguntar qué tipo de expectativas económicas hay de su administración. Usted en los 100 compromisos y también en el mensaje que ofreció en la Cámara de Diputados hablaba, bueno, de este empeño por hacer de México un país muy atractivo para la inversión, la construcción de infraestructura. Ayer habló de la necesidad de que los salarios mínimos sigan incrementándose en niveles anuales del 12%. Todo esto prefigura un buen ambiente, evidentemente, para la economía. Yo preguntarle si ya tiene usted visualizado cuáles son los objetivos en materia económica, qué tipo de crecimiento, cómo cree que va a comportarse el tipo de cambio. Hay factores importantes, por ejemplo, las reservas del Banco de México pues están en niveles récord actualmente, 226,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, es el dato. Entonces, la economía, como usted sabe, es muy importante, es un tema muy relevante para todos nosotros, porque al final de cuentas, a cómo le va a la economía del país es a cómo nos va a todos los mexicanos. Entonces, preguntarle las perspectivas que usted encuentra en este asunto. Sí. Estamos preparando el paquete, lo que se llama el paquete económico, para presentarlo en noviembre al Congreso. Entonces ya invitaría yo al secretario de Hacienda para que hacia unas 2 semanas más o menos, para que se pueda presentar qué es lo que estamos visualizando. Vamos a cerrar bien, hay recursos, el presidente López Obrador se aseguró de que hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año, y el próximo año, como lo dijimos, estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación que no tienen que ver con reforma fiscal, sino mejora en aduanas, en el propio SAT y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar para poder incrementar aún más los ingresos, además de pues seguir con que no haya condonación de impuestos y que no haya evasión fiscal. La economía de México está fuerte. Muchas veces se decía que el cambio de la paridad peso-dólar tenía que ver con la reforma al Poder Judicial. Tan no es cierto que el día que se aprueba la reforma al Poder Judicial, el peso retoma, se aprecia ese mismo día y al siguiente día también. Entonces, no, en realidad no tenía nada que ver. Son asuntos internacionales porque somos una economía
que está vinculada con la economía del mundo, y lo que ocurre en Estados Unidos particularmente pues tiene implicaciones, y también lo que ocurre en otras partes del mundo. Particularmente ocurrió hace unos meses un aumento de tasa en Japón, y eso hizo que pues se movieran los capitales internacionales. Pero la economía de México está bien, está fuerte. Eso se logró con el humanismo mexicano, y por eso vamos a continuar con la política de fortalecimiento del mercado interno, y ya presentaremos el paquete económico pronto. A ver acá, ¿qué había dicho? ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede revisar realizar esta controversia en contra de la reforma judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque dos de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Sí. Le pedí a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo y por qué que no ha tomado una decisión? Acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma. Entonces vamos a ver. A ver, primero para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con lo que se está aprobando, es una decisión del pueblo de México. Hay que recordar que el 5 de febrero del 2024 el presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, las envió a la Cámara de Diputados, o 18 constitucionales y 2 de leyes secundarias. A partir de esa fecha, previo a la jornada electoral, a la campaña, empieza a analizar la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, estas reformas. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente, que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electas por voto popular. Durante toda la campaña, quienes me acompañaron, que algunos están aquí, saben que yo en plaza pública explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C, y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes, sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública: ¿quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte por los senadores o quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35.924.519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN?
16.502.697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas, y en votación directa ganaron solo 42 distritos, el PRIAN, solo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría. Y Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito. Adelante. Primero, si me ponen la redacción de la ley electoral. La redacción. Bueno, de ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobrerepresentación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley, la anterior? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice: la votación nacional emitida para diputados plurinominales se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual. O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones, y eso es el cociente natural. Adelante. Después el artículo 15, numeral 2 dice: para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes, y restarlo de los partidos que no hayan obtenido su registro. Así lo dice la ley, tal cual. Se hace la fórmula. Adelante. Artículo 17. Cuando sobren diputaciones para repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos. Es decir, se hace el cociente y lo que sobra pues se reparte entre los partidos. Sobraban 3 diputados y se repartieron entre los distintos partidos. Adelante. Bueno, así tal cual se hicieron las ecuaciones, las fórmulas matemáticas que dice tal cual la ley. El resultado final el resultado final del número de diputados y senadores, el total de tenemos, ¿cuántos son, Mario? ¿Cuántos, te acuerdas? ¿Cuántos diputados en total son de la coalición? 373. ¿Cuál es la mayoría calificada? 344. Es decir, aplicando exactamente la fórmula que dice la ley electoral para asignar diputados plurinominales y senadores, se tienen 373 diputados de la coalición. Se tenían 85 senadores y después un senador del PRIAN se decide votar con la coalición. 86 senadores. ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución?
A ver si me ponen los artículos de la Constitución. El 39 constitucional. El 39 así, tal cual lo lees. Ahí está. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay países que para cambiar la Constitución tienen que nombrar un nuevo constituyente. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución, en 2 artículos particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, este es un artículo de la Constitución, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan.
Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta sería, ¿se está escalando el conflicto en el Medio Oriente entre el Líbano e Israel? Me gustaría saber si el gobierno mexicano tomará algunas acciones para repatriar a los conciudadanos que se encuentran en la zona de conflicto, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania y Rusia, si se tomarán algunas acciones para tomar estas medidas. Está en contacto el secretario de Relaciones Exteriores y, como siempre, nuestra posición es la búsqueda de la paz y la no intervención, y está en contacto con embajadores en caso de esta necesidad. Y rapidísimo, me gustaría conocer la propuesta de su gobierno respecto a los medios públicos, doctora, que bueno, sabemos que tienen una función, no es como se dice en muchas ocasiones, no son los medios del gobierno, sino son medios del Estado. Entonces me gustaría saber cuál es su política respecto a los medios públicos para su gobierno. Gracias. Nombré a Renata Turrent en Canal 11, a Alonso, ¿cómo se apellida? Millán en Canal 22, él venía con nosotros trabajando en Canal 21 en la Ciudad de México. Se queda la dirección de Canal 14 y ellos están trabajando, bueno, Renata y los compañeros están trabajando en un… Genaro se queda, Genaro Villamil se queda. Y ellos están trabajando en un nuevo esquema para los medios públicos, que en efecto son públicos, no son medios del gobierno, no son medios de difusión del gobierno. Entonces, ellos están trabajando en un esquema para la información, para los noticieros, para las barras de opinión, que entiendo que se cerraron contratos, eran hasta el 30 de septiembre algunos contratos, y se está planeando un nuevo esquema para las barras de opinión, para los contenidos. Y también nuestra idea es poder dar un poco más de recursos en la medida de lo posible para que pueda haber más producción en los medios públicos, tanto de difusión, de educación e incluso de entretenimiento. A ver, de este lado, acá. Buenos días, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, mi primera pregunta es saber si en la reunión de seguridad de hoy le dieron algún avance de las investigaciones sobre lo sucedido con los migrantes en Chiapas, si le comentaron algo, si ya se sabe la identidad de estos migrantes. Ayer comentaban nada más las nacionalidades, si ya se sabe si hay mujeres, niños entre los fallecidos. Sí, sí están identificados, la mayoría están en contacto el secretario de Relaciones Exteriores con las embajadas. La propia Secretaría de la Defensa Nacional presentó denuncia contra los elementos que dispararon y se están haciendo las investigaciones. Los nombres y edades les pedimos para conocer si se pueden
No tengo la certeza si se pueden dar a conocer, pero sino que la secretaria Rosicela nos ayude a darlos a conocer. ¿Hay algún avance sobre por qué se abrió fuego? Se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Muy bien, gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, preguntarle sobre los proyectos que usted mencionó. Hay varios proyectos que mencionó en sus compromisos. Que si tiene estimaciones de los montos para estas obras, por ejemplo, la carretera Guaymas-Chihuahua que mencionó, el puerto de Guaymas, el tren de la ruta a Nogales, si tienen también estimado de tiempo. Yo recuerdo que ya dieron a conocer cuando usted aún era presidenta electa, un plan de cómo se iban a ir haciendo estas rutas de trenes de pasajeros, pero no estaba en ese momento la que va hacia Nogales. Entonces, si ya tienen establecido tiempos, montos. Sí, justo ayer nos reunimos. ¿Qué se está haciendo ahora? Análisis de derecho de vía, estudios de demanda y la definición del proyecto, qué tipo de normatividad van a llevar las vías, en dónde son 2 vías, en dónde es una vía, de acuerdo a la demanda, cuándo se realiza el estudio de impacto ambiental, qué permisos se pueden otorgar para los estudios previo a la manifestación de impacto ambiental. Entonces estamos trabajando en ello y también lo que significa los costos. Ayer me reuní con las 3 principales empresas fabricantes de trenes, la empresa Alstom, CAF y Siemens, que es una empresa estadounidense. 2 de ellas tienen plantas en México, Siemens no tiene planta en México, pero me reuní para ver qué posibilidades tienen de poder fabricar en los 6 años que vamos a estar en el gobierno. Son alrededor de 80 trenes, porque los trenes se tardan como 2 años en comenzar a salir. Entonces, a la par de que estamos construyendo las vías, pues tiene que hacerse la licitación para los trenes. Entonces, estas que son las principales fabricantes de trenes, platicamos con ellos y les planteamos pues que va a haber una licitación y que pudiéramos saber, y nuestro interés pues además es de que la mayor parte de los trenes se armen en México para fortalecer la industria ferroviaria y al mismo tiempo los empleos, el máximo de empleos que se genere en nuestro país. Entonces, los costos y todo esto ya se los comentamos en cuanto tengamos el proyecto. Sí alcanza, porque ahí estuvieron diciendo que todo lo que planteé en el Zócalo no tiene sustento financiero. Sí lo tiene, lo trabajamos durante pues prácticamente 4 meses desde que ganamos la elección y previamente ya lo habíamos empezado a trabajar hasta la fecha. Hay grupos de trabajo que ahora pues arrancan todavía más. Lo mismo en este análisis se encuentra también lo de las carreteras, el puerto de Guaymas, todo lo que comentó, también se está analizando. También las 2 carreteras, el de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, que es un compromiso que hizo el presidente López Obrador y que me pidió especialmente que fuera de las primeras carreteras porque él ya no lo pudo cumplir, que hiciéramos, que en realidad ayuda pues para la conexión casi desde Guaymas hasta Ciudad Juárez. Y aparte la carretera que va a Chihuahua, que inició la Marina y que pues tiene que darse continuidad. Entonces las 2 también. Entonces, ¿el tren de Nogales sí se va a construir en este sexenio? Sí, ese es el objetivo. Ok, y ya nada más por último, usted comentó que se va a iniciar un proyecto, un programa de escrituración de vivienda y que va a iniciar en Tijuana, también en el Estado de México. Preguntarle cuándo iniciaría este programa y qué áreas que se van a tomar en cuenta, en qué regiones de ahí de Tijuana. Sí, para escriturar se requiere la colaboración del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales.
A veces se tiene que comprar la tierra en donde están establecidas las viviendas, si es que se establecieron en un esquema en donde no se compró la tierra. En otros casos tiene que regularizarse porque a lo mejor se vendió tierra ejidal o comunal incluso, sin que pasara por todo el procedimiento agrario. O en algunos otros casos es contratos privados, pero que nunca pasaron por el registro público de la propiedad. Para que se pueda tener una escritura, pues tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad, que es una atribución estatal. Entonces, este trabajo se hizo en algunos casos con el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar más fuerza. Entonces, se está haciendo ya un grupo de trabajo, particularmente con estos dos estados. En Tijuana, pues hay una historia muy importante de viviendas que tienen que regularizarse, Estado de México en el oriente también, muy importante, pero va a ser para toda la República. ¿Quién más por acá? A ver, otra mujer acá. Adelante primero y luego ya vamos, si nos da tiempo. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidenta, yo quisiera preguntarle, insistir un poco en lo del Poder Judicial. ¿Estaría usted o podría coincidir en la idea de que la Suprema Corte estaría buscando crear una crisis? Porque hay que señalar que después de esta revisión también a la reforma al Poder Judicial, se estaría viendo la situación de la autonomía de los órganos autónomos. También se revisaría después de esto la división de poderes. Entonces, ¿sería una crisis lo que buscaría el Poder Judicial, la Suprema Corte crear en este momento? Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué están, o a los ministros que… desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también, y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? Con todos estos argumentos, entonces queda claro que no peligra la reforma que al no final peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 constitucional. No es solamente una declaración. Por último, la reunión que se había comentado ya con el sector económico, el sector empresarial, ¿se va a realizar pronto? ¿Tendría la mejor que...? Sí, tenemos varias… voy a reunirme, le pedí al presidente del Consejo Coordinador Empresarial a ver si nos reunimos la próxima semana. Y ustedes saben que también nombré en su momento a Altagracia Gómez para que me ayude a constituir este consejo. Entonces, tenemos varios temas en puerta. Uno, yo quiero ratificar el acuerdo que se había firmado
con empresarios, particularmente productores de harina de maíz, algunos productores también de principales de alimentación y los comercializadores de la canasta básica, para que podamos firmar un acuerdo para que no suba la canasta básica. Entonces ese es un acuerdo que quisiera firmar y estamos pues ya hablando con ellos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya había contactado a muchos de ellos que habían firmado y nuestro objetivo es que este mes a más tardar pudiéramos firmar ese acuerdo para seguir garantizando que no suba la canasta básica. Y por otro lado, el acuerdo para fortalecer la inversión privada. Ahí ha estado trabajando ya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablando ya con muchos empresarios. El 15, como él lo anunció, vamos a tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, empresarios mexicanos, empresarias, para poder hablar de la relocalización, qué esquemas para hacer realidad este programa que tenemos de fortalecimiento de la industrialización de nuestro país. Y además, pues el programa de relocalización o el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Entonces, la próxima semana me reúno y de ahí, pues, ya además Marcelo ya viene trabajando y también Altagracia. ¿Quién más? A ver, aquí creo que… Adelante, aquí adelante. Muchas gracias. Ya van a dar las 9. Muy buenos días. Mi pregunta es sobre el tema de migración. Hemos visto que el número de cruces ilegales por la frontera con Estados Unidos se ha reducido de manera drástica desde inicios de este año. Muchos han atribuido esta disminución no solo a decisiones que se han tomado en Estados Unidos, pero también a acciones que se han tomado aquí en México. ¿Hay una estrategia de parte del gobierno mexicano para frenar la llegada de migrantes e evitar que crucen? Sí, justamente hoy en el Gabinete de Seguridad invitamos a la ex canciller Alicia Bárcenas, que hoy es secretaria de Medio Ambiente, para que nos presentara el programa de movilidad humanitario, de movilidad que desarrolló el presidente López Obrador. Consiste en varias acciones, entre otras, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaba una comisión intersecretarial para distintas políticas, acciones, programas, planes que se estaban llevando a cabo. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, hoy a Juan Ramón de la Fuente, que retomáramos, hay que firmar este acuerdo de que continúe esta comisión intersecretarial para darle seguimiento. Consiste desde ordenamiento de la migración. La migración tiene dos esquemas, un esquema que se llama el CBP-1, que son permisos de trabajo a Estados Unidos. Entonces, lo que se hizo fue ordenar esos permisos y el ingreso a partir de 3 fronteras. Y la otra, pues, es la migración donde no se llevan papeles. Ahí se hicieron varias acciones, tanto para repatriar, sea a México, que son menos migrantes mexicanos y más migrantes de otros países que pasan por la frontera México-Estados Unidos, para la repatriación a sus países. Hay vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otros que van directamente a sus países ya de origen con un apoyo para que puedan retornar. Y después también servicios consulares que había para estos permisos que se daban en la Ciudad de México, ahora se trasladaron la mayoría al sur de México, para que no tengan que ir los migrantes desde el sur, vienen incluso de Centroamérica, hasta la Ciudad de México. Entonces, ese esquema se pasó a Tabasco, a Chiapas, y eso ha dado muchos resultados.
entre otras muchas acciones que se realizan, además de seguir insistiendo en que para disminuir la migración pues hay que atender las causas que provocan la migración, que vamos a seguir con los programas de apoyo que se daban a través de Amexid. Entonces le vamos a dar continuidad. Esto ha disminuido la migración, además de algunas acciones que se tomaron bilaterales, y pues vamos a fortalecer esta política. ¿Qué me puede contar sobre otros esquemas como el traslado de migrantes en autobús desde la frontera del norte a ciudades al sur como Villahermosa, Tapachula? También se sabe que hay un incremento de aprehensiones, aproximadamente más de 100,000 por mes según cifras oficiales. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es parte de una política estratégica? Primero se respetan los derechos humanos, que es muy importante. O sea, por eso se llama política humanitaria de movilidad, porque lo que está siempre al frente es el respeto a los derechos humanos. Hay además albergues, se cerraron los albergues de hace muchos años en donde hubo este lamentable accidente y otros albergues de este tipo. Entonces, cualquier, digamos, repatriación, movimiento de migrantes, pues es con base a protocolos de respeto a los derechos humanos. Entonces eso continúa y vamos a seguir fortaleciendo esta política humanitaria y en su momento, pues cuando ya haya reuniones bilaterales, pues a seguir trabajando con Estados Unidos para poder fortalecer la atención a las causas y estos esquemas que han desarrollado. Por último, sabemos que el gobierno estadounidense y mexicano han discutido, como usted acaba de decir, cómo aliviar la situación en la frontera. ¿De qué manera se está beneficiando México por colaborar con los americanos para controlar el número de cruces? Hay esquemas, por ejemplo, en donde empleadores mexicanos se acercan a los albergues en donde están migrantes a contratar, por si se quieren, si su decisión es quedarse en México. Entonces, es beneficioso para todas y para todos que haya una política humanitaria de atención a la movilidad humana. Entonces, nosotros vamos a seguir con esta política porque además ha dado resultados. No solamente es humanitaria, sino que además ha dado resultados. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, además tiene nuevos planteamientos que van a agregarse pues a esta política migratoria que es muy importante. Además, evidentemente, de todo el apoyo del Gobierno de México a nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. A ver, la última. Híjole, está difícil. A ver, una de este lado y una de este lado ya para terminar. A ver, hasta atrás, el compañero que está hasta atrás. No, aquí el compañero que trae chamarra café, ¿cómo te llamas? Buenos días, doctora. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle sobre Tamaulipas. Hay asignaturas pendientes que dejó el presidente López Obrador. La que más nos importa a los que somos de Nuevo Laredo, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas. Si hay fecha para la conclusión e inauguración de la misma y qué otros proyectos le esperan en mi gran estado. Este mismo año se termina y vamos a ir a la inauguración. Hay un programa que nos ha pedido mucho desde que entró. Lo hemos platicado cuando era jefa de gobierno con el gobernador Américo Villarreal, que es el tema del agua, particularmente para el norte de Tamaulipas, tanto para riego como para consumo humano, y estamos trabajando en diversas propuestas, además de pues algunos otros proyectos de infraestructura. Está 2 puertos en Tamaulipas que vamos a acompañar para su desarrollo. Entonces, agua, carreteras y puertos para apoyar a Tamaulipas.
¿Tiene con precisión o más aparte pues fecha? Los cruces fronterizos? Hay varios proyectos en Tamaulipas muy creativos de inversionistas privados para consolidar la integración económica que hay entre Estados Unidos y México, y también estamos trabajando en ello. Sobre la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo todavía no hay fecha precisa. Ya está a punto. Le pregunto ahora ayer lo vimos con la Sedena, pero no recuerdo en este momento la fecha, pero está ya muy pronto a inaugurarse. Cambiando de tema, doctora, una de las asignaturas pendientes, digamos, que tiene el Estado mexicano con la libertad de expresión y el gremio periodístico son los asesinatos impunes de periodistas, que me atrevo a decirlo son más del 90% de estos mismos, según datos de la propia Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. ¿Ha pensado, doctora, cómo empujar desde su postura como jefa del Ejecutivo mexicano? Es verdad, no le corresponde como tal a usted, es al Poder Judicial y las fiscalías, la Fiscalía General y la de los estados, pero ¿ha pensado usted ahora como Presidenta de la República en cómo aliviar a las familias que viven con esta impunidad pendiente, que está pendiente de resolverse, porque pues no caminan, doctora, los casos? Se hizo mucho trabajo en su momento con la secretaria Rosa Isela como secretaria de Seguridad. Y bueno, vamos a revisar los que aún están pendientes, que por cierto, aprovechando, el paro del Poder Judicial de la Federación afecta a la seguridad. ¿Cómo si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora operan, digamos, de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia. Pero, o sea, aparte de que están en paro, de que cobran, afectan la seguridad y la paz del país. Porque para detener un delincuente, pues evidentemente la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la seguridad, las áreas de seguridad su trabajo, como la Guardia Nacional o las policías estatales o la propia Secretaría de Seguridad Federal. La Fiscalía hace sus carpetas de investigación y le presenta a un juez para que el juez dé una orden de aprehensión. Si están los jueces federales en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal? Entonces, en el caso de periodistas vamos a seguir apoyando con los mecanismos que existen y vamos a revisar los casos que aún están pendientes. Pues le pediría a la secretaria Rosa Isela, vamos a que tome su momento para que pueda. ¿Sale? Pues sí, o al Consejo de la Judicatura, pues está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando? O sea, los jueces ganan, muchos de ellos 130,000 pesos mensuales. Entonces siguen cobrando sus 130,000 pesos mensuales, pero están en paro. Pero además no tienen razón de ser. Digo, los jueces, pues ellos y ellas pues van a ser electos, pero todos los trabajadores del Poder Judicial no hay sustento para el paro, porque todos sus derechos, sus salarios, prestaciones, complementos del salario que tienen, todos se van a conservar, no se les va a quitar absolutamente nada. Entonces no hay argumento para decir que se les está quitando algún derecho, algún salario, alguna compensación, etcétera. Pues, si es algo que ya tienen establecido, pues se les tiene que seguir dando. A ver acá, ya la última. Ahora nos pasamos 8 minutos.
Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, insistir en este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el caso de estos ocho ministros y ministras encabezados por Norma Piña. Esto porque pues no solo se estaría violando el artículo 39 constitucional que señala que el poder dimana del pueblo, sino también estarían ellos en un posible delito de corrupción, que es justamente este delito de tener conflicto de interés en este tema. Entonces, preguntarle, porque usted ha enunciado que no se les buscaría juicio político, esto podría generar un manto de impunidad y en ellos generar pues más, digamos, confort a la hora de tomar estas decisiones violatorias de la Constitución y también violatorias de otras leyes. Preguntarle sobre eso, si no es un error político, pues no hacer uso de las leyes, porque quienes cometen delitos en México son delincuentes. Es que ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento, desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es, ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no? Que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir, ya ven qué autoritarios son, quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro, Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es, no tiene sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación. De nuestra parte, ¿no? De nuestra parte, paz, información, debate, pero ellos saben, ministros, ellos lo saben, ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia. Y el pueblo lo sabe también. Pues ya hay una reforma al Poder Judicial, ya dijo Diego Valadez, por ejemplo, con quien no coincidimos, pero él ya dijo, ya no hay nada que hacer, vámonos a lo que sigue, que es garantizar que haya buenos jueces, que haya buenos magistrados, magistradas, ministros, ministras. Presidenta, entonces no se tomará ningún tipo de acciones. No. En otro tema también preguntarle, hay quejas de sobre todo adultos mayores que cobran su pensión del bienestar en algunos bancos, en algunas sucursales del Banco del Bienestar, en los cajeros automáticos ha habido problemas para que se les entregue el importe completo de lo que le solicitan al cajero automático. Hay casos que llevan hasta 10, 11 meses, un caso particular en la sucursal Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y lo que nos dice la gerente de ese banco, porque ya la consultamos, es que hay varias quejas, sin embargo que no depende propiamente del Banco del Bienestar, porque es un tema que es de una empresa de valores. Entonces los mandan a la queja infinita y nadie les resuelve. Aquí se trata pues de personas claramente en situación de vulnerabilidad. Si se podría revisar este asunto y sobre todo atender las quejas y que quizá quien esté al frente del Banco del Bienestar en un futuro pues se pueda resolver este asunto e informar cuántas quejas existen, doctora. Sí, no debe ocurrir eso. El adulto mayor, todos los beneficiarios tienen derecho a sacar del Banco de Bienestar lo que les corresponde. Entonces, si le pasas a Paulina el caso particular, y qué bueno que nos dices para poderlo revisar. Bueno, lo dejamos aquí hoy. Mañana ya… mañana no hay, hasta el lunes, sí. Gracias a todas y a todos, gracias.